¿Cómo están? Bienvenidos a Conciencia, soy Grace Balcázar y estoy muy contenta de que me permitan entrar a sus hogares, a sus oficinas, a sus recámaras, no sé en dónde estamos, pero gracias por vernos, gracias por escribir. Les prometo que vamos a tener un programazo y además muchísimas novedades de programas y temas para conciencia. El día de hoy me da muchísimo gusto recibir a una gran consentida de conciencia, amiga personal, amiga del programa, Giselle Sarkis. Gracias Giselle por estar aquí con nosotros. Oye, qué padre tenerte, porque sí hace algún tiempito que no venías, sí, aunque de repente te vemos en las repeticiones, ahorita estás aquí con nosotros. Muchas gracias, de verdad es un gusto estar aquí. Oye, hay muchísimos mitos actualmente acerca de cómo todos queremos ser flacos y hacer millones de ejercicios y hacer detox y hacer miles de cosas. ¿Qué es más, no se dice así, pero lo digo de broma, más mejor y menos peor? Ya sé que no se dice así, si comer muchas grasas o comer azúcares, ¿qué es peor para el organismo? ¿Qué onda? Porque de repente como que te dan a escoger. Incluso hay una dieta en la cual les dejan todo un día comer pura grasa, o sea, comen carne a placer, ¿no? Entonces, sí. Bueno, a ver, grasa y azúcar. Sí. Grasa versus azúcar es este programa. Si planteamos qué es peor, yo diría que ambas. Tanto el excedente en el consumo de grasa, tanto el excedente como en el consumo de azúcar, va a tener daños importantes para nuestro organismo. En cuanto al consumo de la grasa, pudiéramos aquí catalogar de una manera que se entiende más fácil, grasas malas de grasas buenas. Hay muchas vitaminas, sobre todo las que no son del complejo B, que únicamente son solubles en grasa. Entonces, del requerimiento total del organismo, del 100% de las calorías que una persona requiere, el 25% de lo que requerimos viene de las grasas. Okay. Entonces, sean vegetales o animales. Ese es a lo que voy. No debemos satanizar el consumo de grasa. Sin embargo, cuando estamos hablando, como bien lo dices, de grasas de origen animal, entonces ahí sí debemos evitarlo. ¿Por qué? Porque por la estructura, porque son saturadas, tienden a acumularse en la luz. Cuando hablamos de la luz, hablamos del interior de la arteria. Tienden a pegarse, por decirlo de alguna forma, y generar esto que se llama ateroma, que es como una ateroma es como una costrita que se va acumulando al paso de los años y genera una obstrucción de la arteria. De ahí que vengan los infartos, de ahí que vengan tantos problemas de que, entran ¿El hígado graso? ¿Le pasa algo así? El hígado graso, fíjate que abordando también esta parte de los excedentes, la única forma en la que nuestro organismo almacena los excedentes es en forma de grasa. Si tú necesitas 20 gramos de hidratos de carbono, por poner un ejemplo, y consumes 27, los 7 restantes se van a almacenar en forma de grasa. Se convierten en grasa. Entonces, ¿qué tal, el hígado graso no viene únicamente de un excedente en el consumo de grasa, sino también de todo. Viene de un excedente en el consumo de azúcares y de hidratos de carbono. ¿Todo excedente? Exactamente. Entonces, podríamos decir que la grasa no la debemos satanizar, la requerimos, es parte estructural de las membranas del cuerpo. Las proporciones de colesterol bueno son importantes porque son estructura de nuestras células. Sin embargo, grasas de origen vegetal, grasas buenas, como las llamamos. Grasas de origen animal, evitémoslas porque tienden a acumularse en el interior del organismo. Ándale, bueno, ahí está. Ahora, sí existe una diferencia, que esa es una gran pregunta que nos van a hacer seguramente nuestros televidentes, entre las grasas de origen vegetal. ¿A qué me refiero? ¿Al aguacate? ¿A grasa que venga de alguna verdura? Exactamente. Que la grasa de carne. Exactamente. Semillas, nueces, manteca, que es muy de nuestra cultura. Grasas saturadas, carnitas, evidentemente esas sí son grasas que se van a acumular al interior del organismo. Entonces, gran función realmente no tienen. El 25% de nuestro requerimiento viene de las grasas, el 15% de las proteínas y el 60% de los hidratos de carbono. Nada más hay que seleccionar cuáles. También quitar por completo la grasa nos puede generar una deficiencia de vitaminas, y también tener el colesterol bueno muy abajo tampoco es una recomendación importante. Oye, yo no me puedo quedar con las ganas de preguntarte algo. Se ha satanizado últimamente muchísimo el famosísimo plato del buen comer. Dicen que es exceso de carbohidratos, que tiene muchísima grasa más de la requerida y que es demasiado el alimento que contiene. ¿Qué onda?
Fíjate que es tema de hoy esto. Fíjate que a mí me parece que el planteamiento del plato del buen comer es adecuado. Ok. Lo que podría criticarle tal vez, bueno, tampoco es crítica, es que es muy general. Claro, comentar al respecto. Comentarlo, exactamente. Es que es muy general. Tú puedes tener un paciente que hace 2 horas de ejercicio al día, otro que no, porque tiene lastimada la pierna. Y es un diferente. Paciente de 150 kilos o un paciente de 46 kilos. Entonces, finalmente, aunque la recomendación sea consumir todos los grupos de alimentos en proporciones adecuadas, pues sí lo tienes que personalizar. A la hora de la personalización es donde vas a modificar criterios, pero como una estructura global para la población, no está mal. A mí me parece adecuado porque, como lo mencioné, el 60% de los requerimientos de energía de nuestro organismo vienen de los hidratos de carbono. Que nosotros lo excedamos. Sí, tampoco que lo quiten totalmente, pero tampoco que se coman 10 tortas. Exactamente. Como mencionabas, por ejemplo, la dieta de las grasas, es un tema muy polémico y realmente, se los digo desde el punto de vista bioquímico, muy mal. Porque finalmente, al quitar el consumo de los hidratos de carbono, de las harinas, de las frutas, los niveles de glucosa en sangre empiezan a descender. Y esto activa un ciclo metabólico. Vamos a hablar de metabolismo y de bioquímica, que es el fundamento de las cosas. Esto activa un ciclo metabólico que se llama gluconeogénesis. Gluco, glucosa, neo, nuevo, génesis, formación. El organismo dice, bueno, a mí no me mandas los hidratos de carbono, finalmente yo también tengo un requerimiento de esto, no los tengo, entonces los voy a producir de manera sintética. ¿Cuáles son esos elementos para producirlo de manera sintética? Así de maravilloso es el organismo. Guau, el cuerpo, sí. Ácidos grasos en las reservas de grasa, que eso suena bien, pero también aminoácidos en las reservas de masa muscular. Entonces, con esos planes de alimentación hay pérdida de masa muscular. No, bueno, y el día que cambian esa alimentación, imagínate lo que ocurre, ¿no? Porque es lo que tu cuerpo está produciendo más lo que tú le vas a meter, ¿cierto? Exactamente, más las correspondientes hipoglucemias, porque yo sí he vivido que de gente que ha sido tan drástica con eso, le ha quedado arriba el colesterol, han generado hipoglucemias, tiene que haber un equilibrio. Claro. Eso sí, una persona puede requerir 80 gramos de hidratos de carbono, otra 60 y otra 140. En el cálculo es donde yo entiendo que la población se confunda, pero eso no significa que el cuerpo no lo requiera. Y finalmente, ¿de dónde va a llegar? Claro, estamos hablando entonces, el famosísimo plato del bien comer hoy tan satanizado. Número 1, es personal, como yo les digo siempre en los temas de conciencia. Los abrimos aquí para que ustedes conozcan y darles algunos tips. Sin embargo, cualquier recomendación tiene que ser personal e intransferible, y yo siempre recomiendo visitar a un especialista. Y por otro lado, lo único que recomienda este esquema sería balancear y proporción de todo un poco, porque no te puedes quedar, es como decir que no vas a tomar agua porque entonces el agua te hincha, ¿no? Pues no, tienes que tener agua. Ni tampoco en exceso. Ni tampoco en exceso, exactamente. Bueno, volviendo, ya te saqué un poco del tema, pero bueno, es algo que trae preocupados a muchos porque decían que era un exceso y que qué barbaridad y que la gente se volvió obesa por eso. La gente se volvió obesa porque toman refrescos, eso sí, ¿o no? El consumo de azúcar, otro tema bien importante. Otro tema fuerte. Ahí sí tenemos, digamos, en el ámbito médico, diferentes posturas, ¿no? Enfoques. Tal vez algunos médicos recomendándole a un paciente diabético o a un paciente con proporciones de glucosa en sangre altas, quitar por completo el consumo de hidratos de carbono y de frutas. Pero aquí también sucede que el paciente toma medicamentos, por ejemplo, en una diabetes, toma metformina o se inyecta insulina. Entonces, tienes los medicamentos para bajar los niveles de glucosa en sangre y por otro lado tienes un plan de alimentación sin estos, obviamente el paciente cae en hipoglucemias. No, es muy peligroso. Que son situaciones bastante desagradables. Entonces, bueno, ya las nuevas tendencias de los médicos van tomando en cuenta el tratamiento farmacológico más el plan de alimentación. Por supuesto. Si lo equilibramos bien, si le estamos pidiendo al paciente que con un glucómetro determinado número de veces a la semana, en determinados horarios, esté monitoreando sus cifras de glucosa, si estamos considerando cuánto ejercicio hace, qué peso tiene, por supuesto que incluimos las proporciones de hidratos de carbono y de frutas en una estructura adecuada para el paciente. Claro, es muy importante
la estructura adecuada para el paciente. Sí. Es que sí, porque de repente me dicen, ¿tú qué harías? Yo ver al especialista porque mi cuerpo es distinto al de todo el mundo, incluso de mis hermanos, mis papás y toda mi familia, ¿no? Exacto. Hay pacientes que tienen niveles de glucosa altos y únicamente con alimentación se controlan. Otros no, otros toman fármacos, medicamentos. Claro. Otros incluso se inyectan insulina y no una vez al día, 3 o 4 o 5 veces al día, sobre todo si estamos hablando de una diabetes juvenil. Sí, claro. Entonces, si ahí no tenemos una mecánica de amortización, vamos a decirlo así, es un buen término, con respecto a lo que comen, el paciente te va a caer en hipoglucemia. Por supuesto. Pero tampoco libremente va a ir a consumir jugo de naranja y plátanos, que son alimentos de índice glucémico alto. Y nuevamente disparar las cifras de azúcar en sangre. Entonces, sí es necesario, obviamente no azúcares simples. No estamos hablando de la cajeta, la mermelada, el chocolate, eso sí. Eso es otra cosa. Exactamente, eso Palabras sí definitivamente mayores. lo tenemos que eliminar. Yo estoy hablando del consumo de tortilla de maíz, de algo de pasta, de frutas de índice glucémico bajo, como fresa, como melón, como durazno, como manzana, que nos ayudan a equilibrar las proporciones de glucosa y hacen que el paciente funcione bien. Claro, claro, muy diferente. Sí. Muy diferente. Bueno, con este comentario, mi querida Giselle, los dejamos para irnos a un pequeño corte y vuelvo con ustedes. Esto es Consciente. El azúcar es un tipo de carbohidrato, pero a su vez, existen diferentes tipos de azúcares que consumes cada día sin que te des cuenta. Muchas vitaminas son ricas en azúcares complejos, algunos cereales por su parte disponen de azúcares simples y a su vez, la fruta también tiene fructosa, que consumida en altas cantidades puede ser dañina. El azúcar es más adictivo que las grasas, nos hacen casi dependientes de todo lo dulce. La razón eleva nuestra serotonina. Nos ofrece bienestar y a su vez un alto índice glicémico, es decir, quedamos saciados durante un breve instante, pero al cabo del rato volvemos a sentir las ansias. Es pues un alimento peligroso. Ya estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Mi querida Giselle, lo que acabamos de ver es muy impresionante y yo quisiera entrarle al tema del azúcar. Vamos a entrarle al tema del azúcar y después también quiero preguntarte pues de los diferentes tipos de azúcar que de repente dicen, esta no es tan mala, esa sí es tan mala, el stevia, el no sé qué, Splenda, todo eso. Sí. Pero antes, tú tienes un plan que me encanta porque es psicológicamente cómo vemos el azúcar. Sí. Finalmente, el tema del consumo de azúcar, el por qué, si nos vamos un poco más adentro del tema, ¿no? Pues sí, consumimos azúcar, hay mucha obesidad, hay mucha diabetes. En las principales causas de muerte en este país está la diabetes, pero el trasfondo real es la mecánica psicológica de asociación del azúcar. Sí. No es una ofensa que yo llegue y te regale unas galletitas, ¿no? Más bien es una atención. O unos cupcakes. Es una atención. Entonces, sí se entiende el azúcar como un mecanismo de premio, como un mecanismo de compensación. Ciertísimo. ¿Cuántas veces los niños lloran porque los vacunan y les dan la paleta? Ajá. O se portan bien y hacen la tarea y les dan una galleta. Cada vez que es nuestro cumpleaños, el pastel. Claro. Por eso es una realidad que toda mi vida me lo enseñaron así, toda mi vida lo aprendí de esa forma y resulta que a los 40 años estoy diabético y me lo tengo que quitar. Evidentemente yo lo entiendo como un castigo, como una agresión y pues obviamente casi estoy perdiendo la felicidad porque el concepto cultural es esto te hace feliz, ¿no? Las penas con pan son buenas y te comes el chocolatito, etcétera. Entonces, lo primero que hay que entender o que analizar es que podemos generar mecanismos de compensación con objetos diferentes a la comida, particularmente el azúcar.
¿sí? Exacto, yo creo que tiene que acabar esto, Giselle, de que el premio educar sea diferente. Comida. ¿Por qué siempre a un niño le tenemos que premiar con una paleta o con un chocolate? O si se siente mal, le vamos a regalar los chocolates y la paleta. Porque finalmente, ¿qué es lo que está aprendiendo? Pues yo compenso y yo resuelvo. Yo resuelvo mi enojo, yo resuelvo mi tristeza, yo resuelvo mi malestar metiéndome algo a la boca que me sabe bien. Y especialmente dulce, ¿no? Que me genera un placer, pero finalmente muy, muy corto, ¿no? Claro. Entonces, finalmente me parece que de ahí viene toda la problemática de dejarlo. Sí. Sería muy distinto a que desde chicos nos educaran a que pues esto hace daño, esto es un veneno, esto no es tan bueno. Pero la conceptualización es exactamente lo contrario. Totalmente. Ahora, fuera de ello, ¿qué sucede con el excedente en el consumo de azúcar? ¿A dónde nos lleva? Evidentemente nos lleva el exceso al sobrepeso, a la obesidad, a la diabetes. Y hay varios estudios, Grace, publicados hablando de un impacto directo del consumo de azúcar en enfermedades mentales. Como depresión, está impresionante, sí. Como depresión, como Alzheimer, como demencia, como adicción. Entonces no es nada más una cuestión física, sino también los estudios avanzan a decirnos, tiene un impacto también en enfermedades mentales. Finalmente, fíjate que mi recomendación es, independientemente de que la gente esté diabética o no, hay que dejar el azúcar. Hay que dejar el azúcar. Hay otras mecánicas de compensación, yo insisto mucho, y sí sucede porque yo en mi experiencia de varios años en este tema, sí lo veo. Cuando la gente deja el azúcar, se acostumbra a no consumirla. Es impresionante. ¿Qué sucede el día que consume un poquito? Ya no le gusta o le empalaga. Le empalaga rápido. Entonces hay que entenderlo no como un castigo, sino forjar un hábito, y el propio hábito te va a ayudar a ser mucho más mesurado con el consumo de esos productos. Creo que son 21 días, los famosos 21 días para generar el hábito, que se quiten el azúcar y después ya no sentimos esos. Fíjate que en la Ciudad de las Ideas vino un científico y habló de eso y dice, tenemos que lloramos por azúcar porque viene desde el hombre de las cavernas que comían hierbitas y mataban mamuts, no tenían azúcar. Cuando descubren el azúcar se empiezan a ser adictos. Bueno, nos pasa. Y es un recuerdo de la prehistoria, entonces ya no necesitamos ese recuerdo. Sí, hay estudios de la Universidad de Cambridge diciendo que cuando consumimos azúcar se activa un mecanismo de compensación en el cerebro muy similar a cuando consumimos drogas. Entonces, por eso la asociación se va gestando al tema de decir que el azúcar produce una adicción. Totalmente. Independientemente de los problemas que ya conocemos, ¿no? Como la diabetes, las enfermedades que estás diciendo. Exactamente. Bueno, y está asociado al cáncer, ¿verdad? A la alimentación de las células cancerígenas en el organismo. Hay también por ahí algunos artículos publicando que sostienen esto, sí. En mi criterio, conste que yo estoy hablando de azúcares simples. Las frutas nos sirven en el sentido de tener vitaminas y de ser proporciones o gramos de hidratos de carbono que también nos sirven para estabilizar, como lo mencionaba antes, los niveles de glucosa en sangre y evitarnos también las hipoglucemias. Claro. Yo hablo particularmente del consumo de azúcar, de refrescos, de galletas, de harinas. Sí, exacto. O lo menos posible, pero finalmente tú te quitas el azúcar y no te pierdes de nada. La verdad que no te pierdes de nada. Nos pregunta Patricia, dice, hola Grace, ¿cuál es la dosis adecuada de azúcar al día? Es una excelente pregunta. Excelente pregunta. Yo, como lo mencionaba, el 60% en un individuo sano, el 60% del requerimiento energético, del total de las calorías que requieres, viene de los hidratos de carbono complejos. Y de ese 60% hablaríamos de una proporción del 5%, que es muy chica, para la persona. Evidentemente, si ya tenemos un problema, el consumo de azúcar debe ser bajar. 0. Sí, ni hablar. Exacto. Y Juan Rosalvo dice, hola Grace, ¿qué es la dieta de las grasas y qué tan eficaz es? Es una dieta que a mí me hicieron saber alguna vez que solo comes grasas y evitas todo el azúcar posible. Ya explicó Giselle que es peligrosísima porque te la vives comiendo carne y puras cosas grasosas y no tienes nada de azúcar ni de carbohidrato en el organismo, lo cual, bueno, pues descompensa, ¿no? Sí. ¿Qué tal si pongo atención? Mira. Sí. Sí, pero esa es la
la dieta y la verdad no colesterol alto, pérdida de masa muscular, hipoglucemias. No es desde el aspecto bioquímico podemos dar toda la explicación como ya lo hicimos. Como no lo hiciste, es recomendable. Sí, cero recomendable. Manuel Marín, Grace, ¿qué es el hígado graso? Hígado graso significa que hay infiltración de grasa en el hígado. Incluso en los ultrasonidos se ven como si fueran granitos o bolitas. Sí, se ven unas bolitas, sí. Un hígado graso evoluciona a un hígado cirrótico. No hablamos de cirrosis hepática únicamente por alcoholismo, sino también por hígado graso. La buena noticia del hígado graso es que es reversible. Si la persona baja de peso, mejora sus hábitos de alimentación, lo podemos hacer reversible. Ay, ¿De dónde viene? De un excedente en el consumo de, como yo les decía, los excedentes no solamente en el consumo de grasa, sino también de azúcares, se almacenan en forma de grasa. Y no están solamente bajo la piel, ¿no? Cuando decimos mi pancita o mis llantitas, como me dicen a mí, no es nada más ahí donde se acumula, sino también en los órganos. De eso hablamos cuando mencionan el hígado graso. Abusados. Ángel de Jesús dice, hola Grace, estoy muy dependiente de las grasas. ¿Qué alimentos puedo consumir para reducir esa dependencia? Hay mucha gente que le gusta comer mucha carne y muchas cosas, mucho queso. Sí, es una pregunta común, mi querido Ángel. Que consuman carne, porque bueno, en recomendación general sí, porque finalmente tiene un hierro fracción M, que es el único que se fija al organismo, a diferencia del que tienen los frijoles o las leguminosas. Pero pueden buscar cortes magros. No es lo mismo consumir un bistec magro o filete o lomo a comerte unas carnitas. Claro, pero si él es adicto a las grasas, ¿qué onda? Necesita poco a poco disminuir las proporciones en el consumo y consumir más grasa de origen vegetal. El aguacate, el aceite de olivo, el aceite vegetal incluso nos sirve para reducir niveles de colesterol. Ah, buenísimo tip. Victoria Méndez dice, Grace, ¿qué efecto tienen las grasas trans y las grasas saturadas y el colesterol en sangre? En cuanto al colesterol, lo manejamos incluso cuando se manda un perfil de lípidos, lo maneja por densidades, HDL, LDL, que va en función a la densidad. El colesterol malo es el que hablamos que se acumula, como mencionaba yo, en la luz o en el interior de las arterias. Ahí es donde está la diferencia. Las grasas animales, las grasas saturadas, se pegan, por decirlo de alguna forma, generan el ateroma y obviamente pues se va con el paso del tiempo engrosando hasta generar una obstrucción. Mientras que las grasas vegetales no tienen ese efecto, más bien son transportadoras. Ah, qué maravilla. Fíjate, nos pregunta algo parecido a Ana Hernández acerca de reducir las grasas, que ya lo dijiste, y Miguel Hurtado dice que qué enfermedades se pueden tener por consumir azúcar en exceso. Lo acabas de decir, pero si lo repetimos antes de irnos a corte. Claro. Gracias, que sí, Giselle. Evidentemente el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, que de verdad es escandaloso, están las principales causas de muerte en este México. País. Sí, es grave. Escandalosa la cifra. Y bueno, hablaba yo también que se ha asociado por varios estudios de universidades de prestigio, de científicos, a problemas o enfermedades mentales, como adicción, Alzheimer, demencia. Ahí está la respuesta. Muchísimas gracias. Gracias por seguir con nosotros. Volvemos. Esto es Conciencia. Las grasas llamadas malas son las saturadas, hidrógenas y las trans. Vienen de las carnes animales, de los quesos, los lácteos y de los aceites hidrogenados como las margarinas. No se trata de eliminarlas por completo de nuestra dieta, sino de llevar un adecuado equilibrio, puesto que nos aportan proteínas y son básicas para sintetizar determinadas hormonas y vitaminas. Si nos excedemos diariamente en el consumo de las grasas malas, corremos el riesgo de padecer
arteriosclerosis, obesidad y problemas del corazón. Las grasas buenas o monoinsaturadas son necesarias para nuestra salud cardíaca, puesto que disponen de un alto contenido en omega 3 que mantiene a raya nuestro colesterol. Ahora bien, si nos excedemos en el consumo de este tipo de grasas, también sufriremos problemas de salud. ¿Qué tal? Estuvo impresionante la cápsula. A Giselle le encantó, gracias a la producción de Conciencia, estuvo muy buena. Muy buena, bien planteado. Muy bien planteado, y es justo lo que explicabas en el bloque pasado. Me pregunta Roberto Jiménez, y fíjate, nos estamos conectando con el público de Conciencia porque yo también te tenía la misma pregunta. Nos dice, ¿es malo consumir azúcar como Splenda en lugar de la normal? Y yo te iba a preguntar, no solo de Splenda, sino hay Splenda, stevia, sacarina, una cosa que se llama BC, que es azúcar baja en calorías, que endulza como el triple del azúcar, y existe la que no endulza nadita, que se llama azúcar morena. Dicen, ponle azúcar morena, y digo, no, hombre, pues le tengo que poner medio kilo. Sí, claro. Mejor no le pongo, ¿no? Es una pregunta muy importante. Muy importante. Y me parece que es un tema a criterio. ¿En qué sentido a criterio? Digo, bueno, yo finalmente que trabajo con varios médicos, y buenos, podrías decir, todos son buenos médicos, pero finalmente hay tendencias o hay criterios. Yo pensaría lo siguiente, no usar edulcorantes artificiales. ¿Por qué? Finalmente, cuando tú tienes en la boca un sabor dulce, aunque no sea azúcar como tal, sino que es un edulcorante artificial, de la misma manera el páncreas trabaja para producir insulina. Entonces, si estamos hablando de un paciente con hipoglucemia, que es una situación bastante fuerte para quien la padezca, me entenderá, porque cuando tienes los cuadros de hipoglucemia, te duele la cabeza, tienes angustia, tienes miedo, tienes problemas de concentración. Es muy fuerte. Las neuronas pues se alimentan de glucosa, entonces bueno, se desequilibran muchas cosas y la gente se siente mal. Incluso hay gente que le han diagnosticado ataques de pánico o depresión y que incluso toma antidepresivos, y lo que tenía también era una hipoglucemia. Entonces el paciente, por quitarse el azúcar, te está comiendo el chocolate endulzado con edulcorante artificial. Sí, con Splenda, literal. Exactamente, y de la misma manera el páncreas está trabajando de más, porque aquí hay un desorden donde se produce demasiada insulina y no resolvemos el problema. Sin embargo, hablando de un tema de criterio, y es un tanto arriesgado que lo diga, pero bueno, hablando de un tema de criterio, si tengo al paciente con diabetes y decide comerse un chocolate, sí prefiero que lo consuma sin azúcar que con azúcar. Sin que tampoco sea una recomendación. Yo lo tendría como la alternativa de lo menos malo. De lo menos malo. Oye, hablando de lo menos malo, stevia, ¿qué onda? Estamos en la misma situación. Sin decir que es un mal producto, los sabores dulces estimulan al páncreas a producir insulina. Necesitamos que la gente se acostumbre no solamente a dejar el azúcar, sino a no sabores dulces. ¿Qué sucede si no estás acostumbrado? Qué difícil está esa tarea, Giselle. Yo soy de la gente que ama el dulce. Si lo logras o vas consumiendo poco a poco menos, ¿qué sucede el día que consumes dulce? ¿No te gusta? ¿O te parece excesivo? Sí, hay gente que toma el café sin azúcar y le encanta, ¿no? Aunque junto tenga el pastel, no importa, pero le gusta el café sin azúcar. El sabor del café. Dale un café con azúcar y no le gusta. Es una cuestión de hábito. Tenemos que aprovechar la naturaleza del organismo en el sentido de que somos seres capaces de adaptarnos a muchas cosas. El problema es la conceptualización psicológica, donde yo en mi cognición, en mi pensamiento, en mi mundo, lo que determino es que me estoy castigando. Ay, sí, qué horror. Entonces, qué horror. Sí, sin satanizarlo. Sin satanizar. Y sí hay también estudios, sobre todo en Estados Unidos, de asociación de edulcorantes artificiales, particularmente aspartame, para aclararlo, con temas de demencia y Alzheimer, Cuidado. Sí lo hay. Oye, al paso que vamos, los que consumimos tanta cosa en estas generaciones, vamos a acabar... ¿Cómo vamos a estar? Aparte de la parte física, mental. Mental, no, a eso me refiero, a la parte mental, con eso que estamos alargando la vida. Pues nuestros abuelos se morían jóvenes. Hoy en día nos echamos los 100 años tranquilos, los 90 y ahí estamos. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? ¿Con qué calidad de vida, chicos y chicas? Ese punto yo lo pondría sobre la mesa, porque a mí me es muy cotidiano escuchar, de algo me he de morir.
Y mi respuesta es, el problema es que luego ni te mueres. No se mueren, ¿no? No nos morimos, y si nos vemos quedamos loquitos. todas las complicaciones que tiene, por ejemplo, la diabetes en cuanto a perder la vista, en cuanto a amputaciones, en cuanto a diálisis, problemas renales, y ya que la gente está dentro de la situación se empieza a cuidar por el miedo, por el instinto de conservación, y me lo han dicho muchas veces, ¿cómo no hice esto antes? Claro. No estaba tan difícil, no me la paso tan mal, me siento mejor. Pero ya tenemos el problema encima. Pero ya con la enfermedad. Necesitamos en este país, de verdad, medicina preventiva. Es lo que quería decir Grace. Exactamente lo que dijiste. Necesitamos evolucionar un concepto de medicina preventiva. Estoy de acuerdo. Tú en este país dices, voy al doctor y se asume que estás enfermo. ¿Qué te pasó? Nada, quiero ver cómo estoy. Exactamente. Sí. Y los chequeos y la prevención, ¿dónde quedó? Es cierto. Me parece sensato, mi querida Giselle. Fíjate esta pregunta de alguien que no da su nombre y le doy la razón. ¿Qué dieta me recomiendan para bajar rápido de peso? Pésimas noticias, bajar rápido no es tan buena idea. ¿Cierto? Bueno, la primera pregunta que yo haría es ¿por qué quiere bajar rápido? ¿Es por una cuestión estética o es por una cuestión de que viene una el sábado cirugía? Se casa mi hermana y quiero ir a su boda guapa, ¿no? Depende de cuántos kilos sean. Porque si tengo que bajar 20 kilos y voy a bajar 10 rápido y después vuelvo a mis mismas dinámicas, evidentemente los kilos los voy a recuperar. Yo en lo que pensaría sería que hiciera una buena proporción de ejercicio y cuidáramos la entrada de calorías. Pero a veces el sueño es demasiado inalcanzable, ¿no? Quiero bajar rápido, quiero bajar en una semana 8 kilos. No. Pues a menos que los deshidratemos. Entonces, mejor empezar a hacer las cosas bien para que a un corto plazo los resultados los tengamos. No, y sigan. Y sean permanentes. Ese es otro punto. Si no es permanente, ¿para qué lo quieres? ¿Qué quieres? Exacto, si te vas a volver a la semana siguiente a poner como estabas. Raúl Herrera, me gusta comer muchos tacos árabes. Me hace daño aunque también hago ejercicio. Es que, mi querido Raúl, son buenísimos los tacos árabes, son poblanísimos, a mí me encantan. Yo preguntaría si se ha hecho un perfil de lípidos. Si no tiene colesterol alto, si no tiene problemas de dislipidemias, pues que esporádicamente los consuma. Finalmente hace ejercicio. Volvemos a lo que tú dices, mi querida Giselle, mientras no del te inicio. Cheques, no creo que comas diario tacos árabes, Raúl, ¿o sí? Porque ahí estaríamos en problemas. ¿Diario? Eso sí. No, diario no. Nada. No, diario no. Vamos a poner diario no. No, nada de eso es nada diario. Debe ser diario. Pero si se come 3 días a la semana. No, yo pondría una vez a la semana. No, si pero yo a ver, tengo si come un perfil 3 de lípidos, no, mucho. Si yo tengo un perfil de lípidos donde no tiene alto nomás. el colesterol y las cifras están bien, y una vez a la semana se comen los tacos, no hay problema, hace ejercicio. Pero la pregunta es, ¿ya se ha checado? Porque el 50% de las veces que yo mando laboratorios y los veo, me encuentro problemas y el paciente no sabía. Claro, no tenía ni idea, entonces pues echaba sus 5 días a la semana de taco árabe. Sí, ahora me dices, tengo el colesterol en 400 y como tacos árabes, pues entonces no consumas nada hasta que se controle el colesterol. Que aquí no dejemos de mencionar que la parte genética influye mucho, ¿no? Claro, depende. Carlos nos dice, Grace, me gusta mucho el azúcar, ay, a mí también, mi querido Carlos, y la consumo todos los días. Me gustaría saber si hay algo que me pueda ayudar. Depende cómo la consumas, ¿no? Si, yo creo que comer fruta diario es dañino. En esa pregunta, ¿a qué se refiere? ¿Al consumo de azúcar, de pasteles, de galletas o de frutas? ¿Qué azúcar? Claro. Frutas, que coman fruta todos los días. Hasta los diabéticos yo les recomiendo la fruta, no la de índice glucémico alto, como el plátano, el mango, los jugos no. Pero manzanas, fresas, duraznos, melón, como mencionaba, frutas de índice glucémico bajo. Si estamos cuidando los gramajes y es fraccionado, es correcto, porque insisto, si el paciente toma medicamentos, inyecta insulina y no tenemos esto, las crisis de hipoglucemia son severas. Si me está hablando del consumo de fruta, que siga consumiendo fruta, no hay problema. Oye, pero a ver, plátano y ¿qué dijiste? Plátano, y mango, jugos, ¿diarios? ¿Qué onda? Son de, si no tienes problemas de glucosa alta, sí. Nada más te vas a echar tus kilos. Depende, porque igual a lo mejor en el cálculo sacamos que puedes consumir 5 porciones de fruta al día, estás en tu peso, no tienes la glucosa alta, consúmelo. Tienes la glucosa alta, a lo mejor calculamos 2 porciones por día de índice glucémico bajo. Ahora, esto
fuera de la investigación o de los libros, de mi experiencia, lo aclaro, de mi experiencia, he encontrado muchas veces que cuando el paciente tiene diálogos como de, es que a mí me encanta, es que yo no puedo vivir sin los panes, es que el chocolate y yo somos uno mismo, es que yo no puedo estar sin esto, yo lo que he encontrado es que muchas veces en esos casos tienen problemas de hipoglucemias. Entonces están consumiendo el azúcar, Grace, como para resolver las bajas de el bajón azúcar que viene con la hipoglucemia. Sin darse cuenta. Híjole. ¿Qué problema tenemos? Que bueno, tú vas, pides una química sanguínea y pues tu glucosa sale normal. Entonces el médico o el propio paciente dice, no, pues mi azúcar está bien, pero en una determinación de esa forma no la encontramos. Más bien es hacer reaccionar al cuerpo a una determinada carga de azúcar y empezar a valorar en diferentes horarios. Y ahí es donde vemos que a lo mejor la cifra inicial o la basal estaba bien, y la poscarga o la posterior al consumo de alimento de glucosa sí bajó. Entonces, yo les recomiendo que si tienen esa sensación de no poder parar, de necesitarlo, de que traen la Coca-Cola y se sienten mal y la toman y sienten que ya son felices. Que se chequen. Sí, que se chequen de la manera que lo estoy mencionando y que empiecen a ser más estructurados con los horarios. Tratar de comer cada 3 horas. El problema de todo mundo, los que trabajan ahorita nos van a decir nuestros niños de la cámara, no, porque yo entro a las 6 de la mañana y me voy hasta las 3 o 4 y todo eso. No es tan difícil, es más una cuestión de organización. De orden. Sí, porque si tú empiezas a lo mejor a trabajar a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana te comes media manzana y a las 9 de la mañana les entra comida, a ti te entra comida, a mí no. Sí lo hacen. Si es poco, sí lo hacen. No digo tanto, poco. Poco. Oye, y ni modo, le vamos a tener que dedicar este segmento a todas aquellas personas que además de echarse el azúcar gigante que ya viene con las frutas, le ponen azúcar. Ay, mis reyes, de veras, ¿eh? Vamos a corte, vuelvo, esto es Conciencia. El problema está en que generalmente cuando queremos llevar una dieta más saludable, las personas solemos eliminar de nuestra dieta las grasas sin tener en cuenta que muchos de los alimentos que comemos son ricos en azúcares. En conclusión, ambos elementos son igual de peligrosos, puesto que la mayoría de los alimentos que consumimos son ricos en ambos, grasas y azúcares, pero el mayor riesgo está en el azúcar, porque suele estar presente en la mayoría de comidas que tenemos en casa. Lo mejor es llevar un adecuado equilibrio y leer siempre lo que consumimos. Volvemos a Conciencia. Sí que estamos haciendo conciencia, ¿eh? Hoy todos aquí en el foro, yo sé que en la producción también y ustedes ahí en sus casitas. Dice Guadalupe López, Lupita querida, ¿cómo detecto que un alimento contiene altos niveles de grasa o azúcar? Oye, se les nota, mi querida Lupita. La grasa sobre todo, ¿no? Que considere todo lo que es de origen animal como grasas a limitar. Y las que son de origen vegetal no nos tienen no nos dan problemas, no nos tienen que preocupar tanto. Y en el consumo de azúcar, distinguir frutas de azúcares simples, sí consumir frutas, evitar Oye, pero ¿cómo sabemos? Simples. En la fruta sí, por ejemplo, sí se nota que el mango o el plátano es mucho más dulce que una fresa. Es muy evidente. El sistema mexicano de alimentos equivalentes, que me parece que es muy bueno, nos marca en las proporciones, lo pueden consultar en internet, nos marca en proporciones los alimentos que son de índice glucémico alto. Claro, tampoco por eso me voy a comer
10 tazas de fresas por ser de índice glucémico bajo, también la proporción, pero así lo pueden... Ya les está dando risa porque algunos de aquí lo hacemos. Ya están muertos de la risa. Pero así lo puede consultar. Exacto. Dice Rubí Aguilar, el azúcar de las frutas también son malas en altas cantidades. Mi querida Rubí, como estás viendo el programa, ya te llegó el mensaje, porque sí, todo en exceso. Ahora sí que te... Julieta, Grace, ¿qué alimentos debo evitar que contengan grasas trans? ¿Qué es eso de las grasas trans? Las saturadas, las de origen animal. Las que ya dijo Giselle. ¿Cuáles son las cantidades recomendadas de grasas en una dieta, Eric? Eric, ya dijimos que personal e intransferible el asunto, como las tarjetas de crédito. Y 25, ¿no? Ajá, exactamente. Sí. Y de manera personal, 25% del requerimiento tiene que venir de grasa. Me gustaría saber si me hace daño comer alimentos con mucho azúcar y alimentos con grasa, aunque no suba de peso. Pedro Núñez, qué buena pregunta. Fíjate, hay gente que come como locos de todo y no suben. ¿Cómo tu cuerpo te avisa? Cuando tenemos pacientes que necesitan ganar peso, perdieron peso por la circunstancia que sea, generalmente son circunstancias emocionales, pero bueno, lo primero es revisar el funcionamiento de la tiroides, porque muchas veces están en un cuadro de desequilibrio con la tiroides y entonces por eso están perdiendo peso y por más que les demos de comer no va a funcionar. No suben. Okay. Entonces, bueno, ya que descartamos eso y sí vamos a aumentar, a mí el 100% de las veces lo que le llaman mucho o lo que le llaman yo sí como bien o yo sí como basto, resulta que es insuficiente a lo que requieren. Ah, ok. Sí, también. Es cuestión de percepción. Sí, es una cuestión de percepción. Comí muchísimo y tú viste que comió 2 lechugas. Sí, que a lo mejor necesita comer 2,000 calorías y come 1,400 y ya le parecen muchas a él. A esa persona, sí. Y una cosa es subir a los pacientes, demandarles, que no lo vamos a hacer, ¿verdad?, comida chatarra y refrescos y donas, a subirlos de alimentos sanos, altos en calorías. Claro. Yo tengo muy detectado que la gente minimiza el valor calórico de los alimentos por ser sanos. Como si yo te digo, ay, es que comí muchas almendras, es que comí mucha granola. Pues sí, será muy sano, pero tiene muchas calorías. Claro. Esos alimentos que son potencialmente altos en calorías y a su vez sanos, son los que utilizamos para lograr que la gente gane peso. No es que le vamos a dar mucha azúcar o muchas no le van a dar pasteles, comidas chatarras, no, sino que le vamos a dar más proporción y le vamos a recomendar alimentos potencialmente altos en calorías. Eso me parece que es la respuesta que a busca. La pregunta. Sí. Rebeca García dice, ¿qué alimentos puedo elegir para disminuir el consumo de azúcar añadido? Y Omar nos pregunta que qué alimentos contienen grasas saturadas. Todos ya dijimos, ¿no? Todos los de origen animal. La forma que más les recomiendo para consumir menos glucosa es que empiecen a comer de manera fraccionada. Muchas veces no desayuné, no comí y mi primer alimento es a las 4 de la tarde. O a las 8 de la noche. Hay gente que no come y no desayuna y cena nomás como si fuera el último día. Si tú estás en actividad, si tú estás trabajando, si tú te estresas, haces cosas, vas, vienes y no hay alimento, lógicamente la glucosa en sangre, que tiene que estar en una proporción normal, va a disminuir. Claro. Vas a llegar a la hora en la que comes sintiéndote mal y vas a devorar lo que encuentres. O se te va a atravesar la galleta y la dona, te lo vas a comer. De verdad, háganme mucho caso en eso. La fracción, los horarios. Si no es tan sencillo porque en la oficina no lo tengo, voy a otro lugar, busquen la forma de cargar al menos algo que puedan consumir, una manzana, medio plátano. Comer cada 3 horas nos da buen pronóstico de estabilidad de glucosa en sangre. Buenísimo ese plan. Ahora, pregunta del millón. Estaba pasando la cápsula y yo le decía a Giselle, yo no puedo con ese tema de las dietas. Esto ya es inquietud personal y espero compartir con algunos de ustedes porque nos va a dar la respuesta. Yo no se me antojan esas donas rosas con glaseados, eso jamás. Pero el día que me digan, estás a dieta y no puedes comerlas, digo, quiero todo. ¿Qué onda? Claro. Existe algo que tiene mucha investigación que se llama ciclo restrictivo compensatorio, desde el aspecto psicológico, psiquiátrico. Sí sabemos que el problema o el principal daño de las dietas o de la restricción es que psicológicamente, todos estamos hablándolo a ese nivel, estoy en un estado de restricción, por lo tanto, ¿cuáles son mis sentimientos? Castigo, privación, enojo y malestar. Todo es mala onda. Es restricción, estoy en restricción. Ok.
La restricción finalmente en algún punto se va a romper porque no puedes vivir toda la vida ahí. Exacto. Después de la restricción caemos en un estado de compensación. Pues ahora sí, donde, que vengan las donas. claro, donde como ya rompí la dieta, entonces es mi cumpleaños y como, o me voy de vacaciones claro. y como, y entonces estoy compensando esa mecánica restrictiva que me hizo sufrir tanto. ¿Qué se te ocurre que venga? Hay otra tercera etapa. ¿Qué se te ocurre que venga, Grace, después de la compensación? No, pues otra culpa. Esa palabra. Llegaste de volver a engordar, Yo ¿no? quería llegar a esa palabra. Hay un sentimiento de culpa. Horroroso. Hay un sentimiento de disgusto. Hay un sentimiento de malestar, de debilidad. Estoy mal, qué bárbaro, rompí la dieta, todo lo que comí, fue Navidad, todo me lo atiborré. Claro. Y entonces, como he sido un niño malo o una niña mala, otra como vez de chiquito castigas. me enseñaron, entonces me merezco un castigo. Y entonces vuelvo a entrar a una dieta igual o de peor. más castigo. Y entonces, como ya me castigué, como ya viví mi castigo, entonces yo ya me merezco entrar en ese estado de compensación. Por eso te digo que se llama ciclo restrictivo compensatorio, donde yo restrinjo, después tengo estados de compensación o incluso compulsión y después estoy en un estado de culpabilidad terrible. Por eso las dietas en esa mecánica no sirven. No jalan. Nos dedicamos a poner ni a hacer dietas ni a dictaminar dietas. Nos dedicamos a enseñar a la gente a alimentarse bien. Por supuesto. Que eso implica comer de todo. Y te implica que una vez a la semana o cada X tiempo, lo que calculemos, puedas ir y comerte lo que tú quieras. Claro. Porque entonces al no tener esa mecánica de castigo o de privación, fluye mucho más. Tu adherencia es mucho más alta y los resultados los tenemos. Así es. Claro. Necesitamos de un buen entrenamiento, se los digo también. ¿Psicológico? Psicológico. Fíjate que sí, a mí me gusta mucho cuando sé que algunas personas que han ido a verte les has dicho, sí, con todo gusto, pero necesitamos de la mano de un psicólogo y me parece genial porque están las dos cosas de la mano. Y respaldamos mucho con los talleres psicoeducativos que van muy dirigidos a educar, a explicar este tipo de cuestiones, a ver la parte psicológica y evidentemente eso me ayuda a modificar mi conducta. Una cosa es hacer una dieta y una muy diferente es modificar tu conducta alimentaria. ¿Qué es lo que quieres? ¿Hacer una dieta para después estar igual o peor y sufrir? ¿O modificar tu conducta alimentaria? Eso es un tema, híjole, Grace, de horas. Para otro programa. Horas. Te vamos a invitar, mi querida Giselle, mientras tanto nos vamos a quedar con esa premisa. Vamos a modificar nuestra conducta alimentaria. Muchísimas gracias. A ti, Grace. Por de haber verdad venido, es un gusto estar aquí. Apoyarnos, hacer conciencia. Gracias a todos ustedes. Soy Grace Balcázar y los esperamos en la próxima emisión de Conciencia.